Partido Revolucionario Institucional con Beatriz Paredes, del Partido Acción Nacional con Germán Martínez Cázares y del Partido de la Revolución Democrática con Jesús Ortega, el Chucho Mayor. Y los tres estuvieron ahí debatiendo un largo rato. Y pues no me lo va usted a creer, pero el tema Salinas, el tema de la entrevista de Carmen con Miguel de la Madrid, en fin, acaparó la atención de este debate. Juan Carlos Santoyo, tú nos reportabas desde ayer, desde el lugar de los hechos. Haznos un breve resumen, por favor, a reserva de hablar con el propio Héctor Aguilar Camín en un momento más. Adelante. ¿Cómo no? Te saludo aquí a la audiencia. En efecto, este debate que se llevó a cabo ahí en el Club Industriales, al cual acudieron gentes de dinero, empresarios importantes, en los que a final de cuentas, si llegábamos a una conclusión, querían escuchar palabras de los dirigentes partidistas en torno a la concordia, discordia. Concordia que significa en estas campañas políticas, según ellos, tener cuestiones o coincidencias en algunos temas. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los que se llevó un poco el aplausómetro en todo esto, fue el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, quien se dijo un hombre de izquierda, pero un hombre de izquierda que checa, que está con la libre empresa. Hay que cambiar de modelo económico. Este no resultó, este es un fracaso, el que llevaron los gobiernos priistas a que ha hecho referencia y el que están llevando los gobiernos panistas. Con esto no quiero decir que el PRD está planteando regresar al estatismo del viejo nacionalismo revolucionario, y menos al estatismo del comunismo autoritario y antidemocrático. No, me parece que debemos de ir por una economía de libre mercado que por supuesto garantice libertades y rentabilidad individual, pero debe tener una condición: rentabilidad social. Yo recuerdo que hoy ya se conformaba con un gran escritor, o mejor dicho, como un hombre que descubría cosas. Luego vino Beatriz Paredes Rangel, la que habló de la concordia, la discordia, las diferencias, pero sobre todo el que en la pluralidad debe haber debate, debe haber esta pluralidad de ideas que debe significar algo importante, el buscar las coincidencias, pero también esas divergencias. Pero aquí, como no queriendo la cosa, le vino un recordatorio al que seguía por hablar, a Germán Martínez, y esto fue lo que le dijo. Para que se dé la concordia, las coincidencias supuestas o mencionadas también tienen que coincidir en el momento. Haya una circunstancia histórica y de contexto, como en el momento coincidió el apoyo del PAN al presidente Salinas de Gortari. Fue una circunstancia de contexto y de momento. En ese momento, por supuesto que Germán Martínez no respondió, pero sí en una parte de sus intervenciones dejó muy en claro que ahora, con todo lo que había pasado y con lo que estaba en el tema, el juicio debería de venir en las urnas el próximo 5 de julio por parte de la población. Aún así, tuvo tiempo para señalar lo siguiente. Para la seguridad, sí, la legítima represión, legítima. Represión inmediata para un secuestrador, para un abigeato. A mediano plazo en materia de seguridad, prevención. Y a largo plazo, sin duda, educación. Todos coincidieron en algo importante que destacar: que el país requiere cambios en lo económico, en lo social, en lo educativo, en seguridad. Todos propusieron en lo general esas cuestiones, pero hubo quien les recordó que a los políticos no se les puede creer casi nada, porque al final de cuentas la mayoría de las cosas se quedan en palabras y no en iniciativas. Sí. Creo que todos los que aplauden y los que no aplauden también quisieran ver pronto esas palabras tomadas, convertidas en iniciativas de leyes. Este es mi reporte. Muchas gracias, Juan Carlos Santoyo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También le agradezco mucho al maestro Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, periodista, historiador, columnista, en fin. Hay que leerlo todos los días en Milenio Diario, en la página 2, desde luego. Héctor, te agradezco mucho que en tu calidad de convocante a este debate nos tomes la llamada.
¿Cómo te va? Bueno, Contra auditorio. muchas gracias, Héctor, es un placer. La revista Nexos, empecemos por ahí si te parece, presentó una encuesta a los líderes de los 3 partidos políticos más importantes. Una encuesta en donde se habla de que la ciudadanía está reprobando a la clase política rumbo al 5 de julio, a las elecciones del próximo 5 de julio. Así es. Platícanos de esta encuesta porque creo que es la primera vez que se hace. Es la primera encuesta sobre la concordia y la discordia, así le llamamos nosotros, no porque sea la primera vez que se hacen estas preguntas o que haya algún retrato de los valores de la ciudadanía respecto de su democracia, sino porque queremos una segunda y una tercera y una cuarta. Y nuestro foco es cuál es la relación de los ciudadanos y su calificación con sus políticos profesionales, cómo los ven, qué es lo que les piden, qué es lo que les exigen. Y la segunda parte de la encuesta también es muy importante. Esta ciudadanía, cómo es ella misma en su cultura política respecto de sus políticos profesionales. Y lo que encontramos es algo muy interesante, y es que esta ciudadanía nuestra reprocha mucho en sus políticos cosas en las que ella incurre como ciudadana. Es decir, es una ciudadanía poco democrática que reprocha a sus políticos ser poco democráticos. Y nos pareció un hallazgo esta simetría y invitamos a los dirigentes de los partidos mayores de México a conversar sobre esto, a ver cómo veían el tema de la reprobación que les daba la ciudadanía y cómo veían a esta ciudadanía. Y yo añadí 2 preguntas que me parecieron muy importantes, hablando de la discordia y la concordia, es ¿en qué estaban ellos en desacuerdo? ¿Cuáles eran sus diferencias? ¿Y en qué estaban o podían estar en acuerdo? ¿Cuáles eran sus convergencias? Y este fue un poco el esquema de la mesa del debate, que fue muy rico, como lo ha escogido ahí Santoyo. Es muy interesante lo que él escogió. Podía haber escogido otras cosas, porque realmente hubo de más, hubo temas y declaraciones de más. Ahora, ¿Cómo cuáles? Si quieres mencionar alguna, Héctor. Bueno, la primera cosa muy importante es esta que puso Santoyo ahí, y que hay que darle su peso en todo lo que vale. Pepe, por primera vez, yo como tú, he tenido sentados en la mesa a gente del PRD, a gente del PRI, a gente del PAN. Por primera vez yo encuentro un PRD que lo que quiere es discutir como parte de las instituciones políticas. Yo normalmente al PRD que tengo sentado o he tenido sentado, con el que converso, es un PRD que no está de acuerdo con ser parte de esta institucionalidad democrática del país. Y ayer yo escuché a Jesús Ortega absolutamente abierto, incluso a decir cosas como las que citó con mucho sentido Santoyo, o escogió, que el PRD está de acuerdo en la libre empresa. Y luego empiezan sus consideraciones de que siempre y cuando tenga rentabilidad social. Es un partido que quiere dialogar, que quiere ser parte de la conversación política de los otros partidos. Eso yo lo subrayaría. La otra cosa que subrayaría es que las diferencias, como denunciaron ahí, no son tan grandes, son de énfasis, son de matices. Y el pleito real es por quién tiene el poder. Y esto sí es muy importante, porque quiere decir un cambio fundamentalmente de personas, y es muy importante para ellos, pero quizá no es tan importante para la ciudadanía, porque a nosotros lo que nos interesa es que en efecto cambie